Es una doctrina que sostiene que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como la profecía. Rosa Isabel, bienvenida mi hermanita. Buenas noches, apóstol, bendiciones. Bendiciones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, fuego de Dios. Tú dices que lo que desatemos del cielo se desataba aquí en la tierra, en la atmósfera. Fuego de Dios quemando a cada espíritu inmundo que quiere dañar esta transmisión. Quien quiere hacer esa señora que llamó hoy, de nuevo, Señor, que se veía toda la mala intención, Padre mío, Dios mío, conjuros, hechizos, maldiciones sobre las transmisiones caen al piso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El cesacionismo es una doctrina que sostiene que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como la profecía, hablar en lenguas, las sanidades, cesaron después de la era apostólica. Ellos apuntan a decir que fue solamente hasta que murió el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Argumentan que estas señales eran temporales. Y eso es lo que vamos a hoy totalmente a desmentir. Ellos argumentaban que estas eran señales temporales para confirmar el mensaje del Evangelio en los primeros tiempos de la Iglesia y que una vez establecido el canon bíblico o la Biblia dejaron de ser necesarios. Ellos hablaban que eran necesarios para la edificación, para la conformación de la iglesia. Pero eso iba muy ligado a el Imperio Romano para ejercer dominio. La voz profética desapareció de la iglesia. Solamente cuando vienen a América Latina, algunos presbiterianos que pasaron por Canadá, llegaron a una región que se llama Cumberland. Por eso algunos presbiterianos se llaman presbiterianos Cumberland. Ahí estuvieron varias semanas, creo que fueron 9 semanas, cuando llegó un avivamiento muy fuerte del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas, sanidades, y muchas de las iglesias en los Estados Unidos todavía conservan. Hay una exageración en dos tipos de iglesias, pero no creo, por ejemplo, en una no creo que haya ninguna mala intención. Se llaman los pentecostales, no los pentecostales colombianos que son unitarios, falda larga, camisa larga. Son, Padre mío, Dios mío, Rey de Gloria, Señor, se suelta mi cabeza. Son pentecostales porque se recuerda que en el día de Pentecostés cayó fuego del cielo y comenzaron a hablar en lenguas. Ellos cantan, gritan, bailan, profetizan. Es una alegría muy grande. Hay algunas distorsiones, pero creo que es de las doctrinas más sanas que existen. Pero el resto comenzaron a hablar que el Espíritu Santo ya no se movía, que esos dones se cambiaron por el canon bíblico y recuerden que ellos llegan y dicen solo escritura. Entonces ya no dependen del Espíritu Santo, solo de la Escritura. Todo lo que es experiencia no les interesa, todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo se burlan. Cuando hay sueños, entonces dicen, no, eso fue frijoles, no piensan en la liberación, comienzan con unas doctrinas humanas. Primera de Corintios 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles
se os extraviaba llevándoos, como se lleva, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es el Espíritu Santo. Ese pedacito, ese versículo 3 de Primera de Corintios 3, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo sigue obrando hoy, porque Él es quien revela a Cristo y permite que los creyentes lo confiesen como Señor, ya que sin su obra nadie podría reconocer a Jesús ni permanecer en la fe. Si el Espíritu hubiera cesado, no habría convicción de pecado, no habría transformación espiritual ni dones en la iglesia, lo que prueba que sigue activo, guiando, fortaleciendo, manifestando su poder en la vida de los creyentes. Cuando yo conocí al Señor, yo caí al piso en una iglesia católica, en un momento de crisis, lo he contado mucho, y comencé a orar. Señor, reconozco que soy un pecador, sé que moriste por mis pecados, te abro las puertas de mi corazón, quiero que tú seas el Señor de mi vida. A mí nadie me dijo la oración de fe. Y no lo digo por presumir, sino porque de buena mano puedo decir que el Espíritu Santo. Roxana, nos vemos en México. El 18 vamos para allá. Me dices dónde quedas tú para que veamos dónde nos encontramos. Entonces, el Señor a los 15 días de haber recibido al Señor estaba hablando en lenguas, a los otros 15 días alababa en lenguas. Después se me presentó con 3 ángeles, ya han escuchado la historia, y una palabra profética exacta comenzó a rondar mi vida. Entonces, cuando yo escucho una persona que comienza a decir el Espíritu Santo ya no se mueve, yo digo, uy, pues, está en un lugar, fuego de Dios. Fuego de Dios. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Entonces, nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra de Jesucristo. Estamos hablando de un contexto grande, de un libro grande que se llama la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero Jesús, vamos a ver ahora cómo habló cuando estuvo con nosotros. Sigamos un momentico con lo del Espíritu Santo. Vamos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. ¿Qué pueden reconocer ustedes, mis hermanos, los que están del café? Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? Marcela Méndez, Lázaro Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Eliana, ¿quién es el Señor? Pues nuestro Dios Jesucristo.
Hay diversidad de operaciones. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el Espíritu? El Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para todos aquellos que dicen, es que Dios es uno, es que eso lo inventaron los... No, la palabra, si ustedes miran, todo lo que viene después de los evangelios, todo lo que dijo el Señor siempre habla de la Trinidad. Amén. Hay diversidad de ministerios. Hay algunos aquí que tienen 2 ministerios. ¿Quién reconoce que tiene 2 ministerios? Yelitza y Rafael son misioneros, son evangelistas, pero son pastores. Lázaro es evangelista y es pastor. Amén. Eliana, sé que no hemos hablado de esto, pero sé que tienes una palabra de profecía. ¿O no? Amén, pastor. Nunca me lo has dicho. Firme para los 5. Vamos con todo para nuestro Para Dios. los 5, listo. Eso es que eso es. Hay que anhelar, hay que buscar, hay que pedir. El Señor dice que la capacidad que tengamos, Él nos va a dar en los ministerios. Entonces, si yo digo, no, yo apunto a los 5 ministerios, gloria a Dios. Hay otros que dirán, no, yo no quiero, a mí me dicen pastor, pero no, yo entro aquí. No, señores, ustedes están aquí porque recibieron un llamado y ese llamado los está guiando al servicio del Señor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Pero solo a Lalo le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cierto que no? Dice a cada uno, sin excepción. Cada uno de nosotros tiene una manifestación del Espíritu Santo para provecho. Entonces, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Son manifestaciones del Espíritu. Si tú no manifiestas el Espíritu, no tienes el Espíritu. ¿Lo entendemos, Noelia? Noelia. Como cantaba Nino Bravo. ¿Quién lo entendió? Amén, apóstol. A cada uno el Señor nos da el Espíritu, a todos. ¿Para qué? Para provecho, no para que nos ridiculicen, es para que lo aprovechemos. Porque a este es dado Espíritu, esa es la palabra de sabiduría, el otro de ciencia, por el mismo Espíritu. A otro fe por el otro Espíritu, al don de sanidades por el mismo Espíritu, al otro hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diferentes géneros de lengua, a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada persona, a cada uno en particular, como Él quiere. Eso no tiene nada que ver con el cesacionismo, que era solamente para llamar la atención y que comenzara la iglesia, para consolidar. Porque ellos se apartaron del Espíritu Santo. Y una persona que no tiene el Espíritu Santo
no tiene don de sanidades, no tiene don de sabiduría, no tiene ciencia, no tiene discernimiento. Hay muchos orgullosos que queriendo ser sabios se hicieron necios. Ahora todos van a decir que no, que es que eso, por ejemplo, a los más bonitos los nombra apóstoles, que a los que menos pelo los nombra evangelista. No, mis hermanos, es un chiste. Si no, no me hubiera dado nada a mí. Mis hermanos, el Señor da a quien quiere como quiere. Mi hermano Chon Salgado. Les presento a mi hermano Chon, aunque está en Facebook. Espero que ahora trate de entrar al grupo del salón. Él es el pastor, él está en Washington. Magali se ríe. Él está en Washington, está con su esposa, Patty. Dios le bendiga. Ellos llevan ya varios ciclos con nosotros, nunca hablan, están calladitos, pero llegó el momento, estaba yo en Bogotá y quiero reconocer que sí fue verdad y ahora entiendo por qué el Señor me decía eso. Llegué a la casa de un pastor que no me conoció sino esa noche, llegué con la maleta porque tenía para el hotel. Pero llegamos tan justos de tiempo que la hermana me dijo, vea, cuando salgamos vamos y busca su hotel. Pero apenas me vio el pastor, le dijo, pastor, le presento al pastor Diego de Tular. Me volteé y me dice, te vas para mi casa. Y yo me quedé así. Cuando terminó, me fue y me buscó, me dice, te vas para mi casa. Y estuvimos hasta la madrugada hablando. Entonces llegó y me dijo, usted va a reconocer a estas personas, a Julano. No me dio nombres, pero me dijo, hay personas así, usted los va a reconocer delante de todo el mundo. No, pero es que a ellos no les gusta, a ellos les gusta mantener un perfil bajo. Pero el Señor obró y actúa de la forma en que nos permite hoy presentarles al hermano Chon. Él es el que les paga todo a ustedes y a mí. Los materiales, él es el que paga el curso. Ellos están siempre pendientes también de ustedes. Entonces los saludamos. ¿Quién quiere saludarlos? Bienvenido, Padre Cristo, bienvenido al grupo, ministros. Son personas intachables, irreprobables. Son mis amigos, entre otras cosas. Como lo son todos ustedes. Pero tengo la comisión de mi Señor de... hay una palabra que dijo el Señor en estos días, levántate y resplandece. Y el Señor ha traído su luz y será luz para las naciones. Gracias a la familia Salgado, vamos para México. Les está diciendo que saludos, hermanos. Gracias a él es el que nos está enviando a México. Y cada uno de nosotros tenemos que agradecer al Señor por la vida de él. Él es el vicepresidente en este momento. Le pedí a la hermana Magali que me permitiera y que aprobáramos el acta con él. ¿Por qué? Porque vamos para México. Necesitamos que haya una representación legal también en Estados Unidos, una representación legal en México. Si mi hermano José H. Caiza, hablamos un poco después, podemos comenzar a hablar también de Ecuador. Aquí en Colombia, vamos para donde Lázaro. Cada uno de ustedes sabe que ustedes tienen sus obras, que ustedes gobiernan sus obras, pero vamos a estar dando
el respaldo espiritual y vamos a estarnos respaldando entre todos, ¿ok? Vamos, seguimos. Entonces, en esta parte habla muy claro, pero ¿serán todos apóstoles? ¿Serán todos profetas? ¿Serán todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan en lenguas? ¿Quiénes hablan en lenguas ahí? ¿Aquí quiénes hablan en lenguas? Vianey, César, Lázaro, José. Amén, Lázaro. Vianey. No, nosotros, bueno, yo no. Saludos a todos los hermanos de parte del hermano Chon Salgado. Me gusta mucho este momento porque hay muchos hermanos, y ustedes lo van a comprobar con sus vidas. Hay muchos que han pasado siempre en el anonimato, han estado atrás, así como pasó con David y como decía, me sacaste de detrás de las ovejas. Es hora de comenzar los ministerios, es hora de comenzar a ministrar. Esta mañana les escribí un mensaje, en el mensaje del rey, donde se movía mi corazón de parte de Dios a decirle, hay gente que tiene capacidad de hablar, pero no tiene capacidad de enseñar. Hay gente que tal vez no se recuerde, no se acuerda de los versículos bíblicos, no se acuerda, pero en el momento que comienzan a predicar, ¿ustedes no les ha pasado que comienza a fluir todo? Que a pesar de que no conozcan, hay unos que profetizan sin darse cuenta. Hay unos que tienen un don de esto de discernimiento, un don que donde llegan saben que el ambiente está mal, que algo está pasando cuando ven a alguien. No todos van a ser maestros, no todos van a ser profetas, no todos van a ser apóstoles, pero todos somos evangelistas. El Señor nos dice, id por el mundo y haced discípulos de todas las naciones. Dice, y yendo, prediquen el evangelio de Dios, el evangelio del reino. Jesús nunca afirmó que los dones del Espíritu Santo terminarían antes de su regreso. Para los que de pronto han estado en otras partes o han escuchado, hay un libro, hay Moisés Betancourt, mi hermano, salió de entre los muertos. Hay un versículo en Marcos 16, 17, 18 que dice, antes de ascender al cielo, Jesús declaró, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Han escuchado ese versículo, mis hermanos? Amén. ¿Y ese versículo sí estará en la Biblia original? Amén. Ustedes saben que en el original de la Biblia no estaba ese versículo. Eso hace parte de los versículos espurios. Se dice que el libro de Marcos va solamente hasta el capítulo 12. Y que el resto del libro de Marcos, bueno, ese fin de semana lo espero, mi hermano. Entonces, el libro de Marcos
está completo con los Hechos de los Apóstoles. Era un solo libro. Ya vamos a hablar de eso. Papi, ¿me regalas un poco o puedes hacer un poco de jugo así? Pero, y ustedes lo van a escuchar, y ustedes, por eso se los digo, la gente les va a decir, no, pero es que ese versículo no estaba en la Biblia original. Pero resulta que es la composición de varios textos que están, por ejemplo, en Lucas 10:19. He aquí hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada los hará daño. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablara. Hechos 28:3 al 5 habla de cómo Pablo fue mordido por una serpiente en la isla de Malta y no sufrió daño. Entonces ese versículo que lo añadieron después es la composición de esos 3 versículos. Así sea espurio, también en Mateo 10:1-8 Jesús da la autoridad sobre demonios e enfermedades. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio la autoridad sobre los espíritus y demonios para que echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, cuando ustedes le digan, ese versículo no estaba como depresión, dolor de pecho. Ven el sábado, Moiso. Bajas a Tuluá y te pegas una remadita aquí, te damos un platico de sancocho, porque todos los sábados vamos a hacer sancocho aquí en la iglesia para darle comida a los hermanos, pero oramos por ti. Estoy hablando con el Facebook. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros nos digan que ese versículo no estaba en la Biblia, su contenido es bibliocéntrico total, es sólido, está respaldado por otros pasajes. Utilizar este versículo no pierde el significado de las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Entonces, Pablo deja en claro que 1 Corintios 1:7 dice, nada os falta en ningún don, esperando que nada, dice, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Lo que está diciendo ahí Pablo es que los dones espirituales seguirán vivos hasta que Jesús regrese, mis hermanos. Diciéndolo de otra forma, Dios les ha dado todos los dones que necesitan y seguirán operando en ustedes mientras esperan la segunda venida de Cristo. El problema es que la Biblia se ha traducido a 700 idiomas. Entonces, por ejemplo, si viene un profeta norteamericano a México y va a Ciudad de México, hablará como hablan los de Ciudad de México. Pero si va para Chihuahua, hay modismos, formas que cambian. Entonces la persona tiene que llevar otro traductor o tiene que tener un traductor de allá de esa ciudad para que lo que él dice se interprete correctamente en esa ciudad. Y en esa historia de estar traduciendo la Biblia a tantos idiomas,
la idea central de lo que quería decir la palabra, lo han tergiversado. ¿Hay alguno ahí? Los estoy durmiendo. Amén. Los Amén. dones y las enseñanzas de Jesús no son pasado. Siguen vigentes hasta su regreso. Aquí vamos a restaurar los dones ministeriales. Vamos a restaurar los dones espirituales. Los dones espirituales no fueron para los primeros cristianos. Ellos no desaparecieron, el Espíritu Santo no desapareció con los apóstoles. Pablo dice hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Significa que todo está vigente. Jesús no ha regresado, los dones tampoco han terminado. Entonces vamos a entrar en una parte donde quiero que le pongan este cuidado. ¿De dónde salen? Ayer yo les comentaba, ¿no? Las fábulas de viejas. Las fábulas de viejas. Todo eso de que los dones son fábulas de viejas. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Lucas y Juan fueron discípulos de Jesús. Marcos fue discípulo de Pablo. Marcos escribe hasta el capítulo 12 y de ahí en adelante alguien le metió hasta, creo, 17. Y ese libro lo mocharon y lo pusieron Hechos de los Apóstoles. Entonces, Mateo, Lucas, Juan y la parte de Marcos que quedó dentro de los evangelios no solo hablan de la historia de Jesús. Esos evangelios tienen la palabra de Dios para nosotros. Jesús no hablaba como un simple maestro o no hablaba como un profeta. Él era la voz de Dios, el verbo de Dios, hecho carne. Ustedes acuérdense cuando dijo, y dijo, hágase. ¿Quién dijo hágase? ¿Qué fue? Fue la voz de Dios, fue Jesús. Todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. Cuando Jesús hablaba, era el mismo Dios hablando. Nunca Dios comenzó a hablar a algunos siervos, les hablaba de noche, se les presentó, hablaba en sueños, se escuchaba la voz, pero la encarnación es lo más hermoso, es lo más hermoso, mis hermanos. Dios caminando en medio de nosotros, hablando, mientras que los demás hablaban de parte de Dios, Jesús hablaba y era Dios. Los que hablamos después de Jesús, no somos Dios. Los que hablaron antes de Jesús no eran Dios. Los de antes de Jesús los tomaba el Espíritu Santo de un momento a otro. Y Dios puede hablarle hasta a un brujo como Balaam. Eso de que tengo que ser puro, purito, puro, buenísimo, buenísimo, para que me hable. Gedeón estaba llorando, estaba diciendo, ay, mira esta gente, nos roban la semilla, nos roban la cosecha.
Jesús se presenta a quien quiere, en el momento que quiere y habla. Pero esta vez habló a toda la humanidad a través de Jesús. Entonces, si Jesús habló, si Dios habló, ¿cómo pueden cambiar lo que Él habló? ¿Cómo pueden cambiar lo que Él enseñó? Acabamos de ver en las clases anteriores, cuando hablamos de los dones ministeriales, que el mismo Jesús les dice, y yo les daré profetas. Y hay los 5 ministerios, lo habló Él. Los 5 dones ministeriales, lo habla acá Pablo. Jesús dejó claro que lo que Él enseñaba no era de Él, sino que venía directamente del Padre. Mis enseñanzas no son mías, sino del que me envió. Cada palabra de Jesús es verdad absoluta. Nadie tiene derecho a modificarla o interpretarla de una manera o decir que ya no aplica. ¿Me entienden? ¿Me hice entender? Nadie puede decir que lo que dijo Jesús era para esa época. Jesús no hablaba por hablar, sino lo que decía tenía un poder eterno. Las palabras que he hablado son espíritu y vida, Juan 3:63. Sus palabras no eran solo consejos, sino vida misma para quienes la creen y obedecen. Ricardo Melgoza, bienvenido. Nadie puede cambiar las palabras de Jesús. Nadie. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Mateo 24:35. Entonces, si Jesús dice que estaré con ustedes al final de los tiempos, si Él dice yo les voy a dar profetas, pastor, ¿me recuerda? ¿Me recuerda que Jesús dijo, les daré profetas? Mateo 23:34, alguien que lo lea para que no diga que yo me lo invento. Mateo 23:34. ¿Quién lo puede leer? Vianney. O mi hermano José también. Él está siempre pendiente con su palabra, con la palabra de Dios al lado. Mateo 23:34. El pastor diga. Amén. Voy a leer, apóstol. José. Sí, puedo leer, pastor. Sí, bien puede, hágame el favor. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Cuál fue el último profeta antes de Juan el Bautista? Samuel. Malaquí. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Ya vimos en esa clase y les recuerdo ahora. Claro que hay profetas. Es que la Biblia no dice, la Biblia dice que cesarán las profecías.
pero no ha cesado. Porque dice, en aquel tiempo, los ancianos tendrán visiones, en aquel tiempo los jóvenes tendrán visiones y los ancianos, me volví una bola. En el libro de Joel, en aquel tiempo derramaré mi espíritu. Cuando la Biblia habla, en aquel tiempo es en el tiempo final, y este es el tiempo final. O sea que en este tiempo está el Espíritu Santo, se está derramando mi espíritu sobre algunos. No, dice sobre toda carne. Araceli y Pamplona. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía se cumplió en Hechos 2, 16, 18, cuando el día del Pentecostés. Y no hablaba solamente con ellos, sino con sus hijos y con sus hijas. Todos los que estaban después del Pentecostés. Nosotros somos los después del Pentecostés. Entonces no hay razón alguna para creer en estas personas que hablan que el Espíritu Santo cesó. Las palabras del Señor son vida misma. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso no importa cuánto tiempo pase. Sus enseñanzas siguen siendo las mismas. Nadie puede cambiar lo que dijo el Señor en los evangelios. ¿Cuántos de ustedes habían visto ese versículo o lo habían leído y pasaron adelante? Y dice, les daré profetas. Y usted queda así y dice, ay, pero sí, Señor. Él dijo que daría profetas. Dijo que iba a dar sabios. Es que la palabra no se puede mezclar con la ciencia. Cuando Jesús hablaba con una parábola, iba y les decía lo que significaba la palabra a sus discípulos. Nosotros, sus discípulos, recibimos la palabra de Jesús literalmente. No podemos decir que la ley, es que Él quiso decir, es que figurativamente habló, es que no. Cuando Jesús habla literalmente a sus discípulos. A los demás, dice, a los demás les hablaré en parábolas. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Ahora me llama una hermana, me escribe una hermana pastora y me dice, pastor, ¿no tendrá una oración escrita para todo trabajo de brujería, magia negra? Le digo, sí, mi hermana, estoy ocupado. Y me fui a abrir la biblioteca y hace un año exacto, un día después, hace un año hice el libro de las 200 oraciones. Son 200 oraciones que ustedes van a poder encontrar. Mucho, al principio estamos explicando que por qué oraciones escritas, es mientras que aprenden, mientras cogen la dinámica, porque la oración tiene poder. Entonces, después me escribe y me dice, pastor, pero es que yo necesito que usted la busque, yo no me voy a poner a buscar en el libro. Ay, Dios mío, me dio angustia.
Ustedes saben la historia del maná, ¿no? ¿Quién sabe cómo caía el maná del cielo? Alguien que me cuente. Eran como semillas. No te había visto, Magali. Cuéntenos la historia. Sí, señora, era así. Era como semilla. ¿Qué tocaba hacer? Mm, Esa historia me la contó mi mamá. Resulta que ella caía con el rocío de la mañana. O sea que cuando salía el sol, ya no había. El rocío ustedes han visto que es muy de mañana. O sea que había que madrugar. Era como hojuelas, como semilla de culantro, como semilla de culantro, dice la palabra. La gente tenía que recogerla, pero no podía tener avaricia, tenía que coger. Ahora, ya. Tenía que coger fuego de Dios. Bueno, la persona tenía que coger, no podía ser avaro, tenía que coger la cantidad que él se pudiera coger. No podía guardar, no había neveras, no había nada. Y él tenía que coger esa semilla, tostarla. Después de que la tostaba, la molía y se volvía harina. Y con la harina hacía masa. ¿Con qué se hace harina y con qué se hace la masa? ¿Qué me puede decir? Maíz, La harina, ¿con qué se vuelve masa? con agua. Con agua. ¿Y de dónde salía el agua para más de 3 millones de personas que andaban ahí? Si estaban en el desierto. De la roca. ¿Y la roca era quién? Jesús. La roca era Cristo. Todo el elemento del maná venía de Dios. Pero esa historia que caía maná del cielo y uno cree que es que cayó y cayó, entonces cayó el pan. Llegó el panadero con el rico pan. Entonces el tipo tenía solamente que levantar la boca. Aún si le caía un pedazo de pan en la boca, tendría que masticar. Nos hemos vuelto facilistas. Todo queremos que nos lo den. Y esa ha sido una de las características de la iglesia, que ha hecho que las personas se coman cualquier pan. La gente se come cualquier pan por no levantarse temprano, por no ir a coger la semilla, por no molerla, por no ir a la fuente que es la roca. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a recoger el maná todos los días. Pero ¿dónde estamos recogiendo el maná? El maná lo estamos recogiendo de Martín Lutero, de Calvino, de Pingüinito, del pastor Diego, o estamos recogiendo de... No, tenemos que recogerlo de él. Nosotros no podemos hacer doctrina. La doctrina ya está, la enseñanza ya está, los mandatos están.
Jesús siempre tiene la última palabra. Nadie puede contradecir lo que dijo Jesús. Nadie puede reinterpretarlo. Lo que dijo Jesús es lo que dijo Dios y punto. ¿Entendido, mis hermanos? Jesús nos dejó enseñanzas claras, directas en los evangélicos. Sus palabras son la voz de Dios. No se pueden cambiar, no se pueden interpretar a conveniencia ni dejarlas de un lado. Son la verdad absoluta y para siempre. El que escucha mis palabras y las obedece es como un hombre sabio que construyó la casa sobre su roca. Se construye la casa sobre las palabras de Jesús. La Biblia es la palabra de Dios, pero los evangelios es la palabra ¿de quién? De Jesús. Usted puede escuchar la palabra de Dios. Dios le va a hablar en toda la Biblia. Usted le pregunta algo y usted siempre va a caer a un versículo donde siente que Dios le está hablando. Esa es la forma de comunicarse. Los demonios, los brujos tienen la tabla Ouija y tienen que ponerle la mano para que el espíritu inmundo le diga letra por letra. Usted no, usted habla la palabra, le pide al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice sus cuantas verdades, le dice sus cuantos secretos, le dice porque es palabra viva y eficaz. Usted no va a encontrar eso en un libro de teología. Y nosotros, yo por lo menos que escribo libros, escribo basado en la palabra de Dios, ni interpretándola. Nosotros nos enseñaron. Aquí hay gente, por ejemplo, ¿quién sabe qué es sujeto, verbo y predicado? Todos nos enseñaron qué es sujeto, verbo y predicado. Pero nos gusta que nos traigan el pan a servirnos a la mesa sin ni siquiera haberlo molido, haberlo masticado, sin ni siquiera. Queremos es simplemente lo que nos dan los demás. Y en ese comernos el pan, nos hemos comido pan que ya no es pan del cielo, ni pan de vida, sino que es el pan de la herejía, el pan de la mentira. El Evangelio es Cristo, nada más. Si queremos estar firmes, debemos edificar nuestra vida sobre lo que dijo Jesús, de cómo caminó Jesús, de cómo juzgó Jesús, sin cambiar ni un punto ni una coma. Amén. Nos quedan Amén. Amén. 40 minutos. Ay, pastor, pero existen otros libros en el Nuevo Testamento. Cojan lápiz y papel. No, mentiras. No puedo decir mentiras. Les mando esto por escrito. Mis hermanos, existen los Hechos de los Apóstoles, que narran la historia de la iglesia primitiva y el ministerio de los apóstoles. Habla especialmente de Pedro y de Pablo. De ahí en adelante no sabemos qué hicieron los demás. Ustedes miren, busquen todos los nombres de los apóstoles y siempre se habla de Pablo, de Pedro, de Pablo. Se habla de Bernabé, que también fue apóstol. Se hablan de ahí en adelante, de lo que pasó ya después. Es la iglesia primitiva lo que se mira en el Hecho de los Apóstoles. Y existen unas epístolas que se llaman las epístolas paulinas y la epístola de Pedro, dirigidas a iglesias, dirigidas a personas. Romanos 1, Corintios 2, Gálatas, Tito. Y existen las epístolas generales
que están escritas por Pedro, por Juan, Santiago, Judas. Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Para los que alguna vez han manejado un carro, ¿por qué Juan llegó primero a la tumba del Señor Jesucristo? Porque Juan tenía primera, segunda y tercera, pero no tenía no primera y segunda. Ay, no se ría. Entonces, el último libro es Apocalipsis. Quiero que lo entiendan todo lo que les voy a decir ahorita. La palabra del Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío. Ahí podemos ver todas las victorias, las batallas, podemos ver toda la guerra espiritual representada en cada uno de los reinos, los reyes. Vemos las estrategias, vemos y todo nos habla, cada fiesta, cada victoria, cada refleja a nuestro Señor, nuestro Jesucristo, al Cristo, al Salvador, al Redentor. Viene Jesús y nos habla. Los evangelios son las buenas nuevas, pero comienza a constituirse la iglesia de Dios, de Jesús. Jesús mismo dijo: ay, pero es que la iglesia somos todos, cada uno de nosotros. A mí me pasa, a Pablo le decían: es que yo soy romano, y él decía: ay, es que yo también soy romano, mi papá era romano y yo soy romano. Y le decían: lo que pasa es que yo soy judío, y decía Pablo: ay, yo soy fariseo desde nacimiento. Llega otro por allá y decía: yo soy griego, y decía: yo estudié con Gamaliel. Mis hermanos, se cogen más hormigas con azúcar que con un limón. Hay que dejar que la gente se arrime. Hay que dejar que la gente se arrime. Vamos con esto, sigamos. El libro de Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. Relata el nacimiento, el crecimiento, la expansión de la iglesia primitiva, mostrando la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El contenido de los Hechos de los Apóstoles tiene la ascensión de Jesús, la promesa del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Todo esto se los voy a dar muy rápido. La expansión del Evangelio en Jerusalén, la persecución y la expansión del Evangelio. Tiene los viajes misioneros de Pablo, el arresto de Pablo, su camino en Roma. El libro termina con Pablo predicando en Roma, mostrando que el Evangelio seguía avanzando. Esto se considera un libro histórico. Y entonces en este libro histórico no existe que fritaron a Juan, que colgaron, que lo crucificaron de cabeza a Pedro. No dice qué pasó con los demás. Está lo que el Señor quiso que supiéramos para el nacimiento de la iglesia. ¿Quiénes de ustedes en este momento quieren servir al Señor y comenzar una nueva iglesia con las enseñanzas de Cristo? Amén. Yelitza. ¿Cómo vamos a fomentar nosotros la iglesia si no vemos lo que está en el libro de Hechos? Pero nos gusta ver el TikTok, nos gusta ver, hay un canal muy bueno, a veces sale cosas raritas, pero ahorita les mando el nombre. Hombre, pongámonos a escuchar la historia. Pongámonos a mirar cada cosa. Cuando nosotros podemos mirar cada cosa,
Ya no vamos a ser solamente niños espirituales, vamos a ser maestros. El propósito del libro de los Hechos es mostrar la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser como esos discípulos, como esos apóstoles, como esos profetas. En el libro de Hechos habla de que en Antioquía habían profetas y maestros. Habla de las hijas de Bernabé que eran profetizas, y que bajó un profeta que se llamaba Agabo, y que hay una mujer que era apóstol que se llamaba Junia, y habla que hay una mujer que era diaconisa que se llamaba Febe, y habla de la mujer esta que ¿cómo es? La que con su esposo le enseñaron a Apolos sobre Jesús. Ahí en los Hechos de los Apóstoles vemos que las mujeres sí tienen ministerio. En los Hechos de los Apóstoles vemos que hay una continuidad. Los Hechos de los Apóstoles nos muestran milagros, nos muestra vida, no nos muestra persecución, no nos muestra muerte. Nos anima, nos muestra la historia, como Pablo se encuentra con Jesús en el camino. Nos llena de valor, nos llena de entusiasmo. Nos muestra la historia de hombres que, a pesar de que habían negado al Señor, le había cortado la oreja a Malco, este hombre violento, y después decían que era un hombre sencillo, noble. Ese es el libro de los Hechos. Relata la expansión del Evangelio, demuestra que el Evangelio es tanto judíos como gentiles. ¿Y quién son gentiles? El resto del mundo que no es judío. Nos muestra, un día llevaba como 4 años, tenía más o menos 4 años en el Evangelio. Y sentí la voz de mi Señor. Se me acerca y me dice, así, se lo voy a decir así, ¿tú crees en ese cuento de la resurrección? Y le digo yo, sí, Señor, yo creo en la resurrección. ¿Por qué? Y me quedo yo, pues, allá como que apareció Betty, allá como que al fondo tenía yo una duda. Y entonces me llega, Vicky Díaz, aquí en Tuluá, mi hermanita Vicky. Bien. Y entonces me lleva a 2 pasajes bíblicos muy importantes. Uno, cuando mueven la roca, ¿quién me puede decir por qué el ángel movió la roca de la tumba de Jesús? Si Jesús ya había muerto y había resucitado, si ya tenía un cuerpo que podía traspasar, ¿por qué el ángel corrió la roca? Alguien que se atreva. La roca tenía más o menos 2 toneladas de peso. Eso le colocaban un sello los romanos como garantía de que nadie lo iba a abrir. La roca estaba inclinada sobre la entrada. Y el ángel corre la roca para que la gente pudiera ver que adentro ya no había nada. Si hubieran dejado la roca, el ángel hubiera dejado la roca, hubiera pasado meses, años, nunca lo hubieran visto. Pero el Señor se asegura de que todo el mundo vea su resurrección. El Señor quiere que todo el mundo sepa que resucitó. ¿Quién le toca ahora
correr la roca. Cuando iba Lázaro le dijo, corran la roca. Si no hubieran corrido la roca y le dice, Lázaro sale, y Lázaro va pegándole a la roca, nosotros somos los que movemos la roca, nosotros somos los que presentamos a Jesús resucitado. Amén, ¿me hago entender? Amén. Amén. El Evangelio defiende la legitimidad del cristiano al imperio, muestra la perseverancia de los creyentes en medio de las muchas. Edwin Rivera. El libro Martín Edwin Rivera. El libro de los Hechos no impone prohibiciones. Escuchen, el libro de Hechos no impone prohibiciones, habla de la iglesia primitiva, pero hay 4 normas para los creyentes gentiles. ¿Cuáles son esas 4 normas? Por favor, Hechos 15, 28, 29. Mi hermano José, que tiene su Biblia siempre ahí, me parece verlo. Hechos 15, 28, 29, por favor. Amén. Lo tiene Eliana, bien. José. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no nos imponeremos ninguna carga más que estas cosas son necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, la cual las cosas si os guardáis bien hallaréis pasadlo bien. Eso no es un mandamiento. Dice, no vamos a imponerles cargas, mas estas cosas que son necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de estrangulado o ahogado y de fornicación. Si se guardan de estas 4 cosas, harán bien. Sacrificado a los ídolos para evitar la idolatría. La sangre y lo ahogado, porque la vida está en la sangre. Levítico 17:11. La fornicación, porque atenta contra la santidad del cuerpo. El que peca, el que fornica contra su propio cuerpo peca. 4 cosas son no debemos evitar los ídolos. Pero pastor, en esta época, ¿quién va a comer sacrificado a los ídolos? Y entonces, huevo Santa Rita, pastas San Rafael. El ganado viene de la hacienda San Martín. ¿Ustedes no creen que si a un lugar le ponen el nombre de un santo, de un ídolo, lo que proviene de allá no está consagrado a los ídolos? Por eso decía Pablo, no, ustedes tienen que orar por los alimentos en acción de gracias. La oración de gracias por los alimentos santifica la comida y borra, porque usted no puede saber si hay ídolos o no hay ídolos. Usted no sabe si la gallinita que se está comiendo le retorcieron el pescuezo. ¿Cuántas cosas nosotros vamos y comemos en restaurantes? Y usted entra al restaurante y ve allá la figura de la Santa Muerte. O ve la figura, sí, de la Santa Muerte, de la Virgen María y de todo. Hoy todavía se come santificado a los ídolos.
El problema con las religiosas, el problema con los religiosos es que a pesar de que el Espíritu Santo dejó claro de que no se debía imponer más normas, dijo a nosotros, al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien no imponer más cargas que estas cosas que son necesarias, esas 4. Pero el problema de los religiosos es que imponen más cargas. A lo largo de los años han añadido leyes, doctrinas humanas, alejándose de la libertad de Cristo. Colosenses 2, 20-23, Gálatas 5, 1. Colosa era una tierra donde habían varias religiones. Y muchas de esas religiones, dentro de su doctrina, estaba no comer cerdo, no hacer esto, y todas esas costumbres querían meterse en los colosenses convertidos al Señor Jesús. Y Pablo no quería gente religiosa, porque a Jesús no le gusta la gente religiosa. Entonces les decía, ¿por qué siguen ustedes, ahora que murieron en Cristo, por qué entonces se someten a no coman, no beban, no hagan? Eso le hablaba a Colosa. Pero para el tiempo de nosotros, muchos hombres vienen imponiendo, y no estoy hablando de libertinaje, porque es muy claro que no podemos ir al libertinaje. Pues entonces pecaremos. No, el Espíritu Santo es el que nos libra a nosotros del pecado. Pero no es nada externo, no es lo que usted haga, no es lo que otros vean, es el Señor sabe quién es usted. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Jesucristo. Amén. Amén. Los hechos de los apóstoles muestran cómo un grupo pequeño de judíos se convierte en un movimiento global, un movimiento mundial. El libro de los apóstoles no se ha dejado de escribir. Cada testimonio, cada milagro, cada transformación que experimentan nuestros ministerios, todo lo que ustedes hagan en sus ministerios, todo lo que hagan en sus iglesias, va a continuar con la obra viva del Espíritu Santo. Así como Pedro, Pablo, los primeros creyentes expandieron el Evangelio, hoy nosotros seguimos escribiendo nuevas páginas, nuestras propias experiencias. Y el hermano Diego se fue y se metió la mano en la máquina, no debía quedarle ni sino el muñoncito, pero el Espíritu Santo de Dios le salvó la mano. Esos son hechos de los apóstoles. Y entonces Magali entró a la habitación del enfermo, impuso sus manos y levantándose dio gracias al Señor. Pero nada de eso va a suceder si no lo intentan. Usted puede escribir los hechos de los apóstoles o los hechos de los sentados. ¿Usted qué hizo en la tierra? No, yo barrer, trapear. Eso sí, daba el diezmo y daba la ofrenda siempre. ¿Y sabe qué va a decir el Señor? Uy, siervo fiel. Fue siervo malo. Impresionante, mis hermanos. Nosotros continuamos la historia de Dios en la tierra. Nosotros. Dios en este momento no está mandando a ángeles. Lo que querían hacer los ángeles lo estamos haciendo nosotros. ¡Qué privilegio! Vamos nos faltan como 15, 20 minutos. Pero pastor, ¿qué pasa con el resto? Sí, señores. Hay unas enseñanzas
en las epístolas. Pedro, Pablo, Judas. Y por ejemplo, ¿qué nos enseña Pedro? ¿Qué nos enseña Pablo? Pablo explica cómo somos justificados, declarados justos por la fe de Jesús. Esto es muy lindo. Yo creo que es uno de los regalos más grandes que me ha dado el Señor. Se los participo en este seminario, porque ustedes no van a necesitar de que vayan a una parte que les laven el cerebro. Romanos explica cómo somos justificados, declarados justos por la fe en Jesús, no por nuestras obras. Habla del pecado, habla de la gracia, habla del plan de Dios para Israel. Romanos explica cómo somos justificados. Gálatas habla la salvación por gracia, la fe en Cristo, no por la ley de Moisés. Efesios explica la iglesia es el cuerpo de Cristo. La salvación es por gracia y ustedes con esto pueden sacar un bosquejo para cualquier predicación. Colosenses habla de la supremacía de Cristo. Todas estas cartas nos ayudan a mejorar nuestra fe, nuestra relación con Dios. Las epístolas tienen consejos prácticos para la vida cristiana, corrección de problemas de la iglesia. Y cuando quiero parar ahí, Pablo habla ciertas cosas para ciertas iglesias. Pablo le habla a los corintios, le habla a los gálatas, le habla a los efesios, pero a cada una tenía un problema disciplinario, ¿sí? Entonces, cuando la corrección que habla es para cierto tipo de iglesias, nosotros no podemos aplicar esto como una regla general. Para que nosotros apliquemos, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que vamos a hacer. Él nos va a hablar. Y muchas veces, Señor, ¿qué hago? Cuando en Efesios, a tal ténganlo como publicano. Ay, Señor, tú estás diciendo que lo tengamos. Está bien, Señor. Pero ese es para ese caso. No es que nosotros andamos buscando hacer correcciones. Ya les voy a adelantar algo. Entonces, Filipenses nos habla de gozo, sufrimiento, unidad, humildad de Cristo. Primera y segunda de Tesalonicenses hablan de la segunda venida, hablan del anticristo, hablan de cómo el Señor, hay guerra espiritual, en toda la Biblia hay guerra espiritual. Epístolas pastorales, consejos a líderes de la iglesia. Entonces vienen y le hablan sobre ciertas reglas. George Bárcenas, bien. Entonces, por ejemplo, la carta de primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito tienen instrucciones para organizar y dirigir iglesias, pero no se deben interpretar como reglas rígidas, sino como principios que se aplican en el contexto. Vamos a ver en los cretenses. Le dice Pablo a los cretenses. ¿Por qué le dice Pablo a los cretenses? Porque los cretenses tenían fama de borrachos, tenían fama de mentirosos, tenían fama de perezosos. Entonces, Pablo le dice a Tito, en la iglesia de Creta, que es necesario establecer normas firmes para ordenar la iglesia y formar líderes de buen testimonio. Pero eso era para Creta. Pero todo el mundo cogió lo que dice Tito para meterlo en todas las iglesias. Pablo le dice a Timoteo, escribe a la iglesia de Éfeso, donde habían falsos maestros, problemas de autoridad. Pablo hablaba a
una iglesia en concreto, de una ciudad en concreto, con problemas en concreto. No se puede aplicar lo mismo a las mujeres de Corintio. Estaban en el templo de Artemisa, el templo de Diana. Estas mujeres se rapaban la cabeza y llegaban a las reuniones recién convertidas. ¿Y de qué tema hablaban? De la diosa Diana, de la diosa Artemisa. Y les dijo: momentico, no les dejo que hablen. Porque es que estaban llegando de los otros templos ahí a hablar lo que había en los otros templos. Pregunten en su casa. Aquí no venga. Y en un gesto de amor, estas mujeres llegaban rapadas, porque eso era el símbolo de la prostitución sacerdotal. Entonces llegaban muchos atrevidos a pedirles cositas porque estaban rapadas. Entonces él les dice: pónganse el velo, todas pónganse velo, no anden. Pero eso fue para Corintios. Aún ahora, si las mujeres se ponen el velo, que se lo pongan, pero que no la señalen pero que la señalen por no ponérselo. Eso sí está mal, eso sí es pecado. Eso. Entonces, ¿me entendieron? ¿O voy muy rápido? Todo bien, pastor. Las normas son principios aplicables, no leyes inquebrantables. ¿Por qué les gusta seguir las instrucciones de Pablo como si fueran mandamientos, pero los mandamientos de Jesús no los cumplen? ¿Por qué si Jesús dice vayan y prediquen, no los dejan predicar? Pero sí tienen que aprobar lo que dice Pablo, que dijo para otras personas. ¿O será que en la casa mía son las mismas reglas de la casa tuya, de tu hermano o de tu hermana? Cada iglesia es una familia, cada iglesia tiene un problema. El día de mañana tú tienes una iglesia y el Señor les va a decir: no, pongan a los jóvenes hombres a un lado y las jóvenes mujeres al otro. ¿Por qué? Porque se sientan y comienzan a tocarse en las bancas. Dios le puede decir eso. Pero hay otras iglesias donde no le dirá, porque no sucede. ¿Les queda claro, mis hermanos? Estas leyes nos ayudan, no son un modelo rígido. ¿Nos ayudan a formar iglesias sanas? Sí. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:12 dice que un obispo debe ser marido de una sola mujer. ¿Cuántas mujeres tiene que tener un pastor? Si dice que el obispo debe ser marido de una sola mujer, ¿cuántas mujeres debe tener un pastor? Una. ¿Y si el pastor es soltero? Ninguna. No podría ser líder, no podría ser pastor. Cada uno tenga su propia mujer. Pero entonces se les va la morbosidad. O llegan y dicen: no, es que el recasamiento no va. Vea, conozco cientos de matrimonios. El próximo seminario es de restauración. Conozco decenas, no cientos, no puedo ser mentiroso, pero conozco decenas de personas que el mismo Dios le quita a esa persona al lado, porque él lo tiene para otra cosa, y la persona hizo una elección genital boba,
Y es una persona que no le sirve para su vida, no le sirve para el ministerio. Una persona que hace brujería, que estos días escribí sobre el yugo desigual. Usted puede estar en una iglesia, los dos en la misma iglesia, pero pueden ser un yugo desigual, porque las expectativas suyas con respecto al evangelio no son iguales a la de su esposa. Ay, no, ay, no me va a ser pastor, y usted no me va a salir a mí con eso, y ya, pueden ser de la misma iglesia, pero su comportamiento, su personalidad es diferente. Y no dice, no se unan con yugo desigual con los de otras religiones, dice es con los incrédulos. ¿Y por qué piensan que en la iglesia cristiana no hay incrédulos? Hay mucha gente que no cree en el Espíritu Santo, gente que no cree en los dones, gente que no cree en los pastores, que no cree, simplemente dice ser cristiano. Entonces, ¿por qué dice que es cristiano? Entonces no es yugo desigual. No, señores. Entonces le dice que un soltero no puede ser líder. Dice que un soltero, eso habla de la fidelidad del matrimonio. Tito 1:7. Un líder no debe de ser dado al vino, pero eso no es una prohibición total, sino que no debe ser borracho. Pues yo no tomo, yo no fumo, yo no danzo, yo no bailo. Pero usted, mi hermano, usted sí no tiene vergüenza. ¿Quién está pecando más? Y decía el Señor Jesucristo, no fomento el alcohol, pero tampoco señalo. Y si es borracho, ayúdele, dele la palabra. A eso estamos. Pastor Leonel Abril, buenas noches. ¿Para qué son las epístolas? ¿Para qué es lo que enseña Pablo? Es para que tengamos madurez espiritual y un orden en la iglesia. Él siempre trataba a los peleoneros como niños y a los que traían cuentos, bobadas, normas de hombre, le decía fábulas de vieja, cuento de vieja. Vea, ¿para qué le hace caso a ese cuento de vieja? Pero ¿cómo se le ocurre si es que mi mamá fue la que... Creo, no, hombre. La madurez espiritual nos lleva a enseñar. Dice, ustedes deberían ser maestros, pero no. Ustedes siguen siendo niños, no les puedo dar alimento espiritual, carne, alimento sólido. Ustedes solamente pueden tener leche. Entonces dice el Señor Jesús, venía Juan, que ni comía ni bebía, y decían, espíritu inmundo tiene. Y vengo yo, y viene el Hijo del Hombre y dicen, es un comedor, comilón y borracho. Hay otra frase por allá en el Antiguo Testamento que les dice, les tocamos canciones alegres y no les gustó. Y les rogamos y les cantamos canciones tristes y tampoco. Ni chicha ni limonada, ni para allá ni para acá. La prohibición del licor lo subí en estos días muy detalladamente, también pueden darse cuenta. Hay epístolas que nos hablan de la intercesión, del perdón, está Filemón, perdón, reconciliación entre hermanos.
Entonces vamos rápido. Por ejemplo, la la superioridad de Cristo sobre la ley, el sacerdocio levítico, Santiago, fe y obra, dominio de la lengua, paciencia en pruebas, sufrimiento cristiano, sanidad, primera de Pedro, segunda de Pedro, advertencia sobre los falsos maestros, primera de Juan, amor, luz, verdad. Segunda de Juan, permanecer en la doctrina de Cristo, apoyar a los hermanos en la fe. Tercera de Juan, Judas, lucha contra la apostasía, que fue lo que vimos ayer. Resumen rápido. Viene y habla las epístolas y hablan de la guerra espiritual también, la armadura de Dios, la autoridad del cristiano en las tinieblas, Colosenses 2:15, cómo venció Satanás y sus demonios el Señor en la cruz, que está en Colosenses, cómo ejercer la autoridad en Jesús, está la autoridad sobre principados, no caer en sus trampas, ser libre de la mente, derribar argumentos, no darle lugar al diablo, no contaminación espiritual, resistencia al diablo, el diablo huirá. Pero ustedes nunca van a encontrar, mis hermanos, nunca van a encontrar un mandamiento nuevo. Los mandamientos de Jesús son los mandamientos de Jesús. En los libros posteriores a los evangelios no hay ningún mandamiento, porque no existe ningún hombre, solamente Dios. Mi Señor Jesús, el que puede poner mandamientos. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, no que nos comamos la carne unos a otros. El amor es superior, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué exige amar como Cristo nos amó? Las epístolas explican, pero no crean nuevas leyes. Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, solo desarrollan y aplican los principios de Jesús, lo que enseñó es Jesús, sin establecer nuevas reglas. El Espíritu Santo lleva a los creyentes, en lugar de dar nuevos mandamientos, dice que Él retraerá a la memoria. Y dice que la ley está escrita en nuestros corazones. Las epístolas nos aclaran cómo vivir en Cristo, cómo aplicar los mandamientos, reiteran y profundizan las enseñanzas de Jesús con amor, santidad, fe y vida cristiana. Corrige errores, corrige falsedades. Pero no hay ningún mandamiento nuevo en las epístolas porque Cristo ya estableció la plenitud de la ley. Ahora vivimos en la gracia y la dirección del Espíritu Santo. Punto. Uno solo es vuestro Maestro, el Cristo. Mateo 23:10. Aleluya, Jesucristo. Uno solo es el Maestro, Jesucristo. Apocalipsis termina la Biblia, es un propósito de revelar la culminación del plan de Dios, el regreso de Dios, muestra el poder de Dios, confirma que Jesús sigue operando con poder hasta su regreso. He aquí yo vengo pronto, mi recompensa conmigo. El personaje principal de la Biblia no es el pastor Dante Gebel, ni el pastor Gille Ávila, ni no somos nosotros. El personaje principal es Jesús. El principal en la iglesia es Jesús. El principal en la obra es Jesús. Algunos andamos por el mundo como loquitos, yendo de acá para allá. También. Y en todas partes predicamos, ¿cierto, Rafael y Yelitza?
A veces nos cansamos, a veces nos hemos cansado y hemos tropezado. Vianney y César están comenzando, Ramón está comenzando la obra también. Rosa María está comenzando. Magali. Pero estamos comenzando bien. Lázaro, un alto en el camino y sigamos, no ha parado. Eliana, con todos sus sueños, con todo lo que el Señor le da. Marcela, como consejera. José, ¿cuántos no hemos sido traicionados? ¿Cuántos queríamos predicar, queremos predicar? ¿Cuántos no se han atrevido a decir, en voz en cuello? Porque es que, perdónenme, aquí vale Jesucristo, aquí no vale doctrina, aquí no vale doctrina de hombres. Termino con esto, la reflexión que quería yo dar, o que quería el Espíritu Santo, es que no podemos convertir mandamientos humanos en doctrinas divinas. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo os sometes a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques? Colosenses 2, 20, 21. Ahora es más pecado transgredir una ley del concilio, de la iglesia, que desobedecer a Jesús. Ellos violar los mandamientos de Jesús no les importa. Mi hermano, siéntese, no predique, no imponga manos, no me hable en lenguas, que ya las lenguas aquí no existen. Pero si es pecado desobedecerlo. Usted es desobediente, usted es un soberbio. No, es que no dijo que la mujer no... Cuando quienes sostenían el ministerio de Jesús eran las mujeres. Hubo en un principio la costumbre, el contexto. El pueblo judío no hablaba de las mujeres, no las contaba. Salieron de Egipto, salieron 600,000 hombres, fuera de mujeres y niños. Ni los contaban a las mujeres ni los niños. Y se fueron alimentados como 7,000, pero ¿cuántas mujeres y cuántos niños habían ahí? Entonces, tenemos que ponernos en el contexto de que la escritura fue escrito en una época donde la mujer no era valorado sus logros. Pero Magali, Rosa, Vianney, Ramona, Yelitza, Eliana, Marcela, es el momento de que ustedes se levanten, de que ustedes sean las lideresas. He visto pastores muy malos en su carácter, en su forma de ser, y he visto mujeres excelentes en la obra de Dios. Mujeres he visto que han dado su sangre junto con el pastor, echando pala, haciendo huecos para los cimientos, levantándose, haciendo cemento, y resulta que mezclando cemento, y resulta que no se puede parar en el púlpito. ¿No sé, les parece bien eso? Son una sola carne. Lo que habla la Biblia, tenemos que saber que no son, que lo que habla el Señor fueron 10 mandamientos. Dios puso 10 mandamientos. Moisés, ¿por qué tenía tantas leyes el pueblo judío? Ustedes se imaginan 3 millones de personas caminando por el desierto,
defecando cada uno en su casa, en el patio. ¿Ustedes saben cuánta disentería podía haber? Usted acostándose entonces con su hermana, con su prima, con cuántos mongólicos, con cuántos niños retrasados no había. ¿Cuántas leyes no se hicieron para la ceremonia del templo? Que no tenemos templo como el templo como los judíos. Y nos quieren meter eso a nosotros. Nos quieren separar de Cristo. Y ustedes no pueden separarse de Jesús, el Mesías. No podemos. Hablemos lo que Jesús habló. Dice, por último, quiero que alguien lo lea. Nosotros los cristianos debemos andar como anduvo Jesús. Amén. Los que están dormiditos vayan. Amén. ¿Cómo anduvo Jesús? Hechos 10:38. Hágame el favor, mi hermano José. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesús? Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ramona, ¿tú eres ungida por el Espíritu Santo? Vianey, ¿eres ungida por el Espíritu Santo? César. Rosa, ¿eres ungida por el Espíritu Santo? Magali, ¿ungida con el Espíritu Santo? Amén. Yelitza, Rafael, ¿ungidos con el Espíritu Santo? Amén. Lázaro, mi pastor Lázaro, ungido con el Espíritu Santo. Lalo, Eliana, Amén, amén. José, ungido con el Espíritu Santo. Amén. Marcela, ungida con el Espíritu Santo. Amén. Entonces debemos andar como anduvo Jesús, haciendo bienes, sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios está con nosotros. Eso se llama amor en acción. Sanando enfermos, libertando a los afligidos, trayendo restauración a las personas. No son solo palabras, sino son poder, son el Espíritu Santo. A uno les dio sanidades, a otros lenguas, interpretación de lenguas. Porque cuando eso sucede, se sabe que ha llegado a Dios. Nosotros enseñamos que el Espíritu Santo sigue orando hoy, ya que Jesús dijo a sus seguidores, harán las mismas obras y aún mayores. La fuerza del Espíritu Santo no ha cesado, no ha cesado. Amén. ¿Alguien quiere dar algún concepto antes de que nos vamos? ¿Quiere decir qué le pareció la clase hoy? José. ¿Nadie quiere dar un concepto? ¿Así de mala fue la clase hoy? No, mi hermanito, estuvo muy interesante. Gracias por instruir. Bueno. ¿Quién quiere decir algo? Vuelvo a decirles, yo no hago doctrina. Ningún apóstol hace doctrina. Los apóstoles fundamentalistas pusieron el fundamento. Nosotros solamente hablamos lo que ellos, lo que nuestro Señor Jesús. Nosotros no podemos aumentar, ni quitar, ni poner. Bueno, entonces,
Mi hermana Rosa quiere despedirnos en oración, por favor. Bueno, mis hermanos, antes de que mi hermana Rosa queremos llegar a muchas partes allá en México. Vamos a tratar, es una idea que hemos hablado, le he planteado a la hermana Reina. Hay algunas personas que quieren viajar 13, 14 horas, vamos a ver si lo hacen. Si no, vamos a tratar de ir a ellos. Preparen allá a sus familiares, a sus amigos, díganles, para que, pues, no, el Señor, desde que me dijo que íbamos, era para confirmar algún don. Decía Pablo, y esa palabra me dijo el Señor. ¿Están ahí? Se me fue la imagen. Pastor, Sí, me asustó. mire, ¿qué día va a estar aquí en México? Me voy el 18 y voy a ¿Llega estar... aquí con ellos? ¿Ah? ¿Y cuándo llega aquí con nosotros? Con ustedes, bueno, les voy a decir que esto va así. Dice Romanos 1, 11, 13. Porque deseo veros para impartirlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Vamos a confirmar sus ministerios, vamos a imponer manos. Y ese es el motivo del viaje. Porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y esto para hacer... entonces, resulta que el primer recorrido lo iba a hacer por el lado de ustedes. Todavía no está descartado. No se le escuchó bien, pastor. Que el primer recorrido estaba diseñado para comenzar por ustedes, porque pensábamos que llegaba al aeropuerto nuevo. Entonces, del aeropuerto nuevo, don Ricardo llegaba a la casa de él, estaba con él unos días, después pasaban de ustedes y ya pasábamos al otro lado. Pero, entonces hay otros hermanitos, como llego por el otro lado, entonces se han ofrecido ir por mí y entonces hacer una labor, subir donde Lázaro, vamos, ya no somos como 2 o 3, ya no somos como 2, vamos a ir como 3 a darle la buena compañía, recibir la buena compañía de mi hermano Lázaro. Y vamos a ir creo que voy a Toluca. Mi hermano Chon Salgado. Hoy ya me pidieron que fueran a Toluca, que querían que fuéramos, hiciéramos unos bautizos. De ahí de Toluca tenemos que ir para llegar más o menos el 16 vamos llegando a la obra de ustedes. Para el 16. El 16, la propuesta, si logramos hacerlo, es que sea como un campamento de 3 días. Ustedes van a invitar gente, me han dicho que están invitando gente, que están hablando en otros pueblos, que están haciendo una lona para que recibir a la gente, para plantar su iglesia. Entonces ahí es donde vamos a confirmarles, vamos a darle los dones. En las casas de cada uno de los hermanos vamos a hacerlo. Necesito hacer otras gestiones personales y mientras que esas gestiones se puedan hacer, pues
Eh, queremos llegar entonces a Nuevo León. Ahí podemos encontrarnos con otras 3 pastoras y las personas si quieren. Si no, vamos a estar... El Señor nos lleva por algo, ¿sí? Entonces, tenemos mucho que hacer. Hay bautizos, hay confirmación. La idea es que cada uno de ustedes, sus familias, sus hijos, sus empleados, don Ricardo me ha ofrecido quedarme en su casa unos días. Creo que sería muy bueno porque además de que hermana Ramona y Lalo tengan ya la obra, ya mi hermana Vianey y mi hermano César, con la familia de don Ricardo, puedan comenzar una obra. Con todo respeto, no estoy armando, sino que ustedes puedan, ya con su, reconociendo los que los reconozcan delante de todo el mundo, ustedes van a comenzar a hacerlo. Luego queda aquí Colombia para ir a Malambo, donde el pastor César, que no lo veo hoy acá, volver a Ocaña, que hay una obra que se está formando en la casa de Sanini y Verónica, y a darles compañía. Entonces, Vianey, Ramona y Lalo, desde el 15-16 de abril estaré yo con ustedes en un mes. ¿De acuerdo? Sí, hermano. El mismo colchón para todos. Eso de que sacara a la abuelita de la pieza para darle la pieza al pastor, no me gusta. Más bien ponemos un colchoncito afuera. No vayan a matar cordero, no vayan, comemos la mismo que se come todos los días. Es la mejor comida es la que ustedes comen todos los días. ¿De acuerdo? Ustedes no se vayan a poner con ningún tipo de tratos especiales. Vamos a ir a servirles. ¿De acuerdo? El 16 dice que es de... Entonces, por ejemplo, de abril. sí, el 15, el 16, 15, 16. El 17 comenzamos por ahí desde las 5 de la noche hasta el domingo de Pascua, Jueves Santo a Domingo Santo. Estoy diseñando. Doris Mary Álvarez, mi suegrita, bienvenida. Estoy diseñando uno de los encuentros o un retiro donde vamos a entrar desde el primer día toda la noche. Comenzamos a ministrar liberación. Al otro día ministramos sanidad interior. Al tercer día llenura del Espíritu Santo y nos vamos para la casa cargados, emocionados a predicar la palabra. La hermana Magali ya estaba haciendo maletas, pero mi pastor, mi hermano Chon, le doy la palabra, por favor. Mi hermano Chon, mi hermana Patti. Dios les bendiga a todos. Sí, pues va a ser de bendición para todos que vayan a México, vaya a predicar, a hacer liberaciones, a dar enseñanzas, ¿verdad? Pues sí, yo nomás les quiero saludar a todos los hermanos que se conectan y también los que no se conectan también. Un saludo a todos porque no me he podido conectar estos días. Les mando un gran abrazo a todos, en el amor de Cristo. Amén. Bueno, voy a apagar la transmisión en Facebook un momento. Que Dios los bendiga, mis hermanos, los quiero mucho. No tanto como el Señor Jesús los ama, pero